www.audiomodulosunat.blogspot.com. Presenta, Audiomódulo. Se realiza netamente con fines educativos, aprovechando todos los medios disponibles para mejorar los apreciamientos de los contenidos. www.audiomodulosunat.blogspot.com. Lección 21. Concepto de sueldo y salario. Su etimología. Sueldo, proviene de solidus, moneda de oro de peso íntegro. El término salario, deriva de sal, aludiendo al hecho histórico de que alguna vez se pagó con ella. Su diferencia. El salario se paga por hora o por día, aunque se liquide semanalmente de ordinario. El sueldo se paga por mes o quincena. Pero la verdadera diferencia es de índole sociológica. El salario se aplica más bien a trabajos manuales o de taller. El sueldo, a trabajos intelectuales, administrativos, de supervisión o de oficina. Su definición, en un sentido extenso, aplicable tanto a sueldo como a salario, puede definirse: toda retribución que percibe el hombre a cambio de un servicio que ha prestado con su trabajo. MAS concisamente, la remuneración 6N por una actividad productiva. En la legislación colombiana, el Código Sustantivo del Trabajo en el artículo 127, lo define así: constituye salario no solo la remuneración ordinaria, fija o variable, sino todo lo que recibe el trabajador en dinero o en especie como contraprestación directa del servicio, sea cualquiera la forma o denominación que se adopte, como primas, sobresueldos, bonificaciones habituales, valor del trabajo suplementario o de las horas extras, valor del trabajo en días de descanso obligatorio, porcentaje sobre ventas y comisiones. El salario es la remuneración de los servicios prestados por el trabajador en una relación de trabajo dependiente. Según la forma de pago, el salario puede presentar dos modalidades: en dinero, en especie. 127. El salario en dinero puede pagarse en la forma tradicional o en la modalidad de salario integral. En la forma tradicional, el salario está integrado por dos tipos de retribución: la ordinaria, que puede ser fija o variable, y la extraordinaria. La remuneración ordinaria está compuesta por lo que común o regularmente paga el empleador al trabajador en los periodos de pago convenidos. La remuneración extraordinaria está conformada por las sumas que el trabajador no recibe ordinariamente, sino en determinados eventos y por concepto de horas extras, primas, etc. El salario ordinario puede ser fijo o variable, según se pacte por unidad de tiempo, días, semanas, meses, salario fijo, o se determine de acuerdo al resultado de la actividad desplegada por el trabajador, en donde admite varias modalidades de retribución: por tarea, por unidad de obra, a destajo o por comisión. Dada la naturaleza retributiva y valorativa del salario, este debe actualizarse permanentemente con el fin de conservar el equilibrio económico entre empleadores y trabajadores, que es uno de los fines primordiales del derecho del trabajo. Salario integral. Es una modalidad de pago del salario en dinero. Los trabajadores que dependen 10 o más salarios mínimos legales mensuales pueden, de común acuerdo con el empleador, pactar como remuneración del trabajo un salario integral que además del salario ordinario incluya el pago de todas las prestaciones sociales, recargos por el trabajo nocturno, horas extras, dominicales y festivos, pagos en especie, subsidios e intereses, con excepción de las vacaciones cuyo derecho se conserva. Artículo 133. Jornal y sueldo. Se denomina jornal el salario estipulado por días y sueldo el estipulado por periodos mayores. Artículo 134. Periodos de pago. El salario en dinero debe pagarse por periodos iguales y vencidos, en moneda legal. El periodo de pago para jornales no puede ser mayor a una semana y para sueldos no mayor a un mes. El pago del trabajo suplementario de horas extras y el de recargo por el trabajo nocturno debe efectuarse junto con el salario ordinario del periodo en que se han causado, o a más tardar con el salario del periodo siguiente. 128. Artículo 143. A trabajo igual, salario igual a trabajo igual desempeñado en puesto, jornada y condiciones de eficiencia también iguales, debe corresponder salario igual. No pueden establecerse diferencias en el salario por razones de sexo, edad, nacionalidad, raza, religión, opinión política o actividades sindicales. Artículo 145. Salario mínimo. El salario mínimo es el que todo trabajador tiene derecho a percibir para subvenir a sus necesidades normales y a las de su familia, en el orden material, moral y cultural. Artículo 146. Factores para fijarlo. Para fijar el salario mínimo debe tomarse en cuenta el costo de la vida, las modalidades de trabajo, la capacidad económica de las empresas y patronos, y las condiciones de cada región y actividad. Objetivos de la administración de las compensaciones. Estos objetivos crean conflictos y deben buscarse soluciones de compromiso. Otro aspecto esencial lo constituye el amplio potencial del área para promover criterios de igualdad entre las personas. Adquisición de personal calificado. Las compensaciones deben ser suficientemente altas para atraer solicitantes. Retener empleados actuales. Cuando los niveles de compensación no son competitivos, la tasa de rotación aumenta. Garantizar la igualdad. La igualdad interna se refiere a que el pago guarde relación con el valor relativo de los puestos. La igualdad externa significa compensaciones análogas a las de otras organizaciones. Alentar el desempeño adecuado. El pago debe reforzar el cumplimiento adecuado de las responsabilidades. Controlar costos. Un programa racional de compensaciones contribuye a que la organización obtenga y retenga el personal adecuado a los más bajos costos. Cumplir con las disposiciones legales. Mejorar la eficiencia administrativa. Al cumplir con los otros objetivos, el departamento de personal alcanza su eficiencia administrativa. El mercado laboral. La remuneración, constituida como un proceso técnico, permite establecer bases fundamentales en el momento de implementar una escala de salarios y por ello se contemplan aspectos de tipo económico, social y político, que apuntan a conformar planes de pago equitativos. 129.
En la economía de mercado, donde las fluctuaciones financieras se dan en el sentido de la oferta y la demanda, es decir, procesos de negociación, el salario no se encuentra exento de este movimiento, por efecto del cumplimiento de la misión social implícita en él. En la oferta y la demanda, actúan factores de abundancia o escasez, de manera que cuando un cierto tipo de necesidad de mano de obra calificada o no, obtiene una fuerte demanda pero la oferta es menor, los rangos salariales se mueven en una tendencia alcista, es decir, mejor pago. Pero si el efecto es contrario, el trabajador oferente verá menguados sus ingresos. Desde el anterior punto de vista, en el momento de fijar las escalas salariales, las organizaciones deben tener en cuenta otros factores preponderantes que influyen y determinan la remuneración del personal. El costo de vida, asociado a un aspecto moral y de equidad, pretende recuperar el poder adquisitivo del salario que se ve deteriorado por el ejercicio financiero y la economía de mercado. Este factor, tenido en cuenta al momento de fijar la remuneración, está dado por el índice de variación de precios presentado en un periodo de tiempo, y dentro de él inciden factores como el índice de precios al productor, y el índice de precios al consumidor, IPC, la inflación, etc. Todo ello conlleva la pérdida de vigencia de los indicadores utilizados en la determinación de salarios y por lo tanto debe ser tenido en cuenta al fijar la escala de remuneración. Influencia de los sindicatos. Diferentes estudios aclaran las actitudes de los sindicatos hacia los planes de compensación y subrayan diversos temores comúnmente experimentados por los sindicatos. Muchos líderes sindicales temen que cualquier sistema, como el estudio de tiempos y movimientos, utilizado para determinar el valor de un puesto, pueda convertirse rápidamente en una herramienta para malas prácticas administrativas. Tienden a opinar que nadie puede juzgar el valor relativo de los puestos mejor que los trabajadores mismos, que el método usual de la gerencia de utilizar varios factores de referencia, como el grado de responsabilidad, para evaluar y clasificar el valor de los puestos, puede ser un dispositivo de manipulación para restringir o limitar el pago de los trabajadores. Parece ser que la mejor manera de ganar la cooperación de los miembros del sindicato en la determinación del valor de los puestos es requerir su participación activa en el proceso de decidir el valor relativo de las posiciones y en la asignación de tarifas de pago justas para estos puestos. Por otra parte, la gerencia tiene que asegurar que sus prerrogativas, como el uso de la técnica apropiada de evaluación del puesto para determinar el valor relativo de las posiciones, no se pierdan. Políticas de compensación. Las políticas de compensación influirán también en los salarios y prestaciones que se pagan, ya que son las normas básicas de compensación en varias áreas importantes. Una es si se desea o no ser líder 130, en materia de sueldos. Otras áreas importantes para las que se necesitarán políticas de compensación incluyen la base para los incrementos salariales, las políticas de promoción y destitución, la política de pago de tiempo extra y las políticas referentes a paga probatoria y ausencias por servicio militar, deberes ante la justicia y días feriados. Las políticas de compensación generalmente son elaboradas por el director de recursos humanos o compensaciones, en conjunto con la gerencia de alto nivel. La equidad y su impacto en los niveles de sueldo. La necesidad de equidad es quizás el factor más importante en la determinación de los índices de pago, y existen dos tipos de equidad que se tendrán que considerar. Equidad externa, en donde los sueldos deben compararse favorablemente con los de otras organizaciones o se tendrán dificultades para atraer y retener a empleados calificados. Equidad interna. Los índices de pago deben ser equitativos en cuanto que todos los empleados deben ver su remuneración como equitativa de acuerdo con lo que se paga a otros en la organización. El aspecto administrativo. Aunque el salario no es el único interés del trabajador, a veces ni siquiera el principal, cuando ha alcanzado su mínimo vital, con todo, constituye una de las principales formas de estimular su cooperación. Puede ser, por el contrario, uno de los elementos que más estorbe a la cooperación si no está bien administrado. De ahí, la importancia de la administración de sueldos y salarios, de ella puede depender la actitud, la cooperación, el sentido de pertenencia y las relaciones obrero-patronales. El aspecto administrativo adquiere gran importancia en la relación de los aspectos jurídicos, económico, moral y se constituye en la forma directa de afrontar el problema de la asignación salarial. Factores y técnicas en la determinación de los salarios. El puesto de trabajo. La justicia conmutativa supone como una de las razones básicas para que exista diferencia en el monto del salario, la diferencia que se da en la importancia de los puestos. Se debe recordar que el puesto está constituido por la unidad de trabajo específica e impersonal. No representa lo realizado concretamente por cada persona, ya que puede hacerse más o menos de lo normal, sino el conjunto de funciones y requisitos que debe llenar todo trabajador en esa unidad laboral. Es evidente que la remuneración debe estar en proporción directa con la importancia del puesto. A trabajo igual, salario igual. En este principio de nuestra legislación, se consagra en realidad la proporcionalidad de puesto y salario. 131. La eficiencia. Pero es lógico, y justo también, que se tome igualmente en cuenta la forma como el puesto se desempeña, ya que varios individuos no lo hacen con la misma eficiencia. La ley misma reconoce esto, al añadir al principio enunciado, en condiciones de puesto y de eficiencia iguales. Existen ciertas diferencias entre eficiencia, rendimiento y productividad. Una eficiencia tiene un carácter más bien activo, por lo que se aplica este término preferentemente a los hombres y su trabajo. Comprende no solo cantidad, sino calidad, ahorro de desperdicios, etc. 2. Rendimiento. Tiene un sentido pasivo y, por lo mismo, se aplica más a la máquina y al trabajo y lo que la máquina o el trabajo producen. Comprende más bien la cantidad, supuesta una norma de calidad y desperdicio. 3. Productividad. Este término es más moderno. Implica sobre todo la comparación de dos eficiencia o rendimientos, con el fin de mejorarlos. La eficiencia y el rendimiento, en cambio, son más bien comparación de un trabajo real o sus resultados, con un estándar teórico fijado como el normal. Así se dice 100% de eficiencia o rendimiento. En cambio, se habla de haber aumentado o disminuido la productividad contra lo que se tenía antes, o la de una unidad o rama de trabajo respecto de otra.
técnicas en razón de cada factor en razón del puesto. Análisis de puesto. Evaluación de puestos. Gráficas y líneas de salarios, encuestas de salarios. Clasificación de salarios. En primera instancia, la claridad que se debe tener en el establecimiento de la remuneración compete a las obligaciones y responsabilidades que comprende el puesto de trabajo. Esto se logra por medio del análisis. Seguidamente, hay que valorar los factores que integran el puesto y se logra mediante la valoración del puesto. Después se determina técnicamente la estructura de los salarios, lo cual se consigue mediante la gráfica de salarios, con su correspondiente línea de salarios, que indica la posición de ajuste o corrección que debe hacerse para que dichos salarios sean justos y guarden la debida relación unos con otros. La estructura de la empresa debe ajustarse técnicamente a la estructura que se da 132. En la región que constituye el mercado de la mano de obra en que la empresa opera, se logra por medio de la encuesta de salarios. Por último, con la estructura debidamente ajustada, hay que formar clases o grupos, dentro de los cuales puedan manejarse con mayor facilidad los salarios, por medio de políticas y técnicas adecuadas, lo cual se consigue con la clasificación de salarios. En razón de la eficiencia. Incentivos. Directos e indirectos. Calificación de méritos. Normas de rendimiento. Ascensos y promociones. Aumentos de salario. Esta razón tiene aspectos a tener en cuenta, de manera que, la forma más objetiva de remunerar la eficiencia de los trabajadores que actúan en el mismo puesto, es establecer incentivos directos, fundados en la diferente calidad, cantidad o ahorro que el trabajador logre en su trabajo. Cuando no es posible, o para aquellas cualidades que no son objetivamente mensurables, la calificación de méritos permite premiar los logros del trabajador por encima de lo mínimo normal exigible en el puesto. Las normas de rendimiento, igualmente conocidas como estándares de realización, más que medir méritos, comparan lo logrado en diversos aspectos, con las metas previamente fijadas y cuantificadas. Los ascensos y promociones, técnicamente estructurados, no solo responden a una exigencia de justicia, sino, inclusive, resuelven a la empresa el problema de saber a quién debe promover, y poder demostrar objetivamente la justificación de la elección realizada. Finalmente, los aumentos de salario, si bien cuando son concedidos en forma meramente apreciativa no tienen carácter técnico, cuando se realizan mediante ciertas políticas, y dentro de las clases formadas, pueden ser un incentivo que rinda algunos de los beneficios de estos últimos. En razón de las necesidades del trabajador, salarios mínimos legales y contractuales, revisión de los contratos de trabajo, escala móvil de salarios. Seguridad social. 133. Subsidios familiares. Directos e indirectos. La situación laboral conlleva aspectos intrínsecos que apuntan a la fijación de salarios mínimos legales, generales y profesionales, así como los contractuales, tiene como finalidad garantizar la subsistencia del trabajador y su familia. Los sistemas de revisión de los contratos colectivos de trabajo, por huelga y por arbitraje, tienden en realidad a ajustar la estructura salarial a las necesidades cambiantes de la situación económica. La escala móvil de salarios, aunque quizá muy difícil de aplicar, ha sido otra de las técnicas que suelen recomendarse para resolver este problema. De igual manera existen algunas prestaciones de seguridad social, que se dan de acuerdo al número de familiares que tenga el asegurado. Finalmente, los subsidios familiares, en dinero o en especie, tratan de resolver, al menos parcialmente, algunas inequidades del sistema salarial. En razón de las posibilidades de la empresa, participación de utilidades, indudablemente tiene como uno de sus fines, estimular la eficiencia de los trabajadores, aunque es principalmente la forma de hacer partícipe a los trabajadores del esfuerzo realizado. Prestaciones. En dinero o en especie, corresponde a gratificaciones en dinero o bien en especie, como casa, habitación, cafeterías, casinos, etc., que se dan cuando las posibilidades de la empresa le permite brindar al personal, además de salarios más justos y por encima del mercado laboral. Lección 22. Evaluación de puestos. Las evaluaciones de puestos son procedimientos sistemáticos para determinar el valor relativo de cada puesto. Tiene en cuenta las responsabilidades, habilidades, esfuerzos y las condiciones de trabajo. El objetivo de la evaluación de puestos es decidir el nivel de los salarios. Debido a que la evaluación es subjetiva, la lleva a cabo personal con capacitación especial, que recibe el nombre de analista de puestos o de especialista en compensaciones. Cuando se emplea un grupo de gerentes o especialistas, el grupo recibe el nombre de comité de evaluación de puestos. 134. Los sistemas más comunes son: jerarquización de puestos. Es el método más sencillo y menos preciso para llevar a cabo una evaluación de puestos. Los especialistas verifican la información procedente del análisis de puestos. Cada puesto se integra en una escala subjetiva, de acuerdo con su importancia relativa en comparación con los otros. La importancia del trabajo debe reflejarse en el monto del salario que por él se paga, de modo que las remuneraciones guarden un orden, y dentro de él, una distancia relativa proporcional a la categoría o valor de los puestos correspondientes. La ley precisa en el artículo 143. A trabajo igual, salario igual, el principio de la proporcionalidad y la equidad que debe existir entre las labores y la remuneración que por ellas se paga, es clara y explícita. En la vida industrial, en virtud de la extensión, complejidad y movilidad del personal, ha perdido de vista todo elemento valorativo del trabajo. Sucede entonces que, en vez de que el salario refleje la importancia del puesto, ocurre precisamente lo contrario. El puesto se jerarquiza en razón del salario que por él se paga, pero el monto de la retribución del trabajo no siempre corresponde a la importancia de este por varias razones. Las principales suelen ser los favoritismos, la presión sindical para proteger a ciertos trabajadores, la falta de un conocimiento exacto de la importancia de los puestos, la fijación por cálculo de lo que debe pagarse en un puesto nuevo, la escasez de un determinado tipo de trabajadores, la fuga imperceptible de obligaciones de un puesto, la acumulación de cargas por una supervisión exigente en los últimos tiempos, la desvirtuación corresponde a la fusión de algunos cargos por las reestructuraciones o recortes de personal, que principalmente recargan al trabajador sin que esto refleje un mejor ingreso, y cuando lo hace,
no obedece a un estudio, lo que rompe la estructura jerárquica. La jerarquización de los salarios. La evaluación de puestos por sí sola no aprecia la justicia en el monto de los salarios absolutos, pero señala la injusticia en los salarios relativos. En otras palabras, no siempre determina cuánto debe pagarse a un trabajador, sino que solo indica si lo que se le paga guarda la debida relación con lo que reciben los demás. 135. Una técnica complementaria de la evaluación de puestos, la encuesta regional de salarios, ayuda a corregir la injusticia en los salarios absolutos, acercando esos a los promedios que se pagan en otras empresas. La línea de salarios que se construye como resultado de la evaluación de puestos, permite conocer en forma tangible si estos ascienden con rapidez, o por el contrario, su aumento es casi imperceptible al aumentar de categoría. Si hay desproporción en los salarios pagados de un departamento a otro, la evaluación de puestos permite afrontar, sobre bases objetivas, como la línea de salarios, las circunstancias que puedan sobrevenir y resolver los problemas relativos, con un criterio técnico preestablecido. En un sistema empírico, al crearse un nuevo puesto, ni la empresa ni los trabajadores tienen elementos objetivos y seguros para fijar su posición y salario. Esa remuneración se establece sin base técnica, por pura apreciación subjetiva. La evaluación de puestos permite en cambio, establecer desde un principio, y en forma segura, la colocación y el salario que debe señalarse al nuevo puesto sistema de evaluación. 4 son los métodos fundamentales seguidos para llevar a cabo la evaluación del trabajo de una empresa, los cuales son conocidos con los siguientes nombres. Método de gradación previa o clasificación. Método de alineamiento o de evaluación por series. Método de comparación de factores y método de evaluación por puntos. Estos métodos pueden combinarse entre sí, lo que de hecho se hace en muchas ocasiones. Se pueden clasificar los métodos en dos grupos. El primero está formado por los métodos de gradación previa y de evaluación por series, que se caracterizan por su máxima simplicidad, la que los hace sumamente fáciles y rápidos, pero al mismo tiempo los separa poco de la evaluación empírica. El segundo grupo comprende los métodos de comparación de factores y evaluación por puntos, que son los que revisten un carácter más técnico, pero, por lo mismo, suponen complicaciones mayores. Añadiremos un sistema recientemente aparecido, el método de guías, que es en realidad una combinación de la evaluación de puestos con encuesta de salarios, por lo cual nos referiremos a él al tratar de esta. El método de gradación previa. La caracterización general del método indica que se clasifican los puntos en 136 niveles, clases o grados de trabajo, previamente establecidos. Entre las etapas principales pueden distinguirse las siguientes. Fijación previa de grados de trabajo. Tomándose en consideración las características de las labores que se desarrollan en la empresa, se fijan determinados grados o niveles de trabajo, ordinariamente de 5 a 8, en los que puedan quedar clasificados todos los puestos de la negociación. Esta fijación se hace sin sujetarse a reglas técnicas determinadas, sino mediante la simple apreciación de los principales grupos que se forman con las labores de la empresa. Se formula una definición de cada grado, y se les asigna comúnmente una numeración ordinal. El primero y el último deben ser tales, que comprendan los puestos de más bajo a más alto rango en la categoría respectivamente. Como ejemplo, en una oficina pequeña, podrían determinarse estos 3 grados: empleados no calificados, empleados calificados y funcionarios. Clasificación de los puestos. Dentro de los grados, se hace la comparación de los datos que consignan las especificaciones de puestos con cada uno de los grados, para determinar en cuál de estos debe quedar catalogado el puesto en cuestión. Esta comparación y colocación puede hacerse aún sin especificaciones técnicamente formuladas, pero es evidente que, en tal supuesto, apenas si merece el nombre de técnico un procedimiento de evaluación semejante, ya que, tanto los requisitos que integran el puesto, como los que forman el grado, han sido apreciados con un criterio meramente subjetivo. Dentro del mismo caso supuesto anteriormente, se podría colocar al mensajero y a la persona de servicios generales, dentro del primer grado a las secretarías, recepcionistas y contadores, en el segundo, y al jefe de oficina, gerente, etc. en el tercer grado. 3. Apreciación del método. Sus principales ventajas son: es sencillo y rápido, es fácilmente comprendido y aceptado por los trabajadores, requiere un costo muy pequeño para su instauración y mantenimiento, se presta para hacer evaluaciones en empresas cuyo personal forme grupos claramente definidos. Las desventajas consisten básicamente en: constituye un juicio superficial sobre el valor de los puestos, los aprecia globalmente, sin distinguir los elementos o factores que lo integran, no establece jerarquía entre los puestos clasificados en el mismo grado, solo en una pequeña parte elimina la subjetividad y el empirismo en la 137. Evaluación. Ejemplo de gradación previa. Primer grado. Trabajadores no calificados. A. Puestos que, si bien requieren cuidado, diligencia y seguridad, no exigen una amplia preparación. B. Ejemplos: mensajero, archivista, vigilante, etc. Segundo grado. Trabajadores calificados. A. Puestos que requieren preparación manual o intelectual previa. B. Ejemplos: estenógrafos, dibujantes, tenedores de libros, electricistas, ayudantes de laboratorio. Tercer grado. Puestos de criterio. A. Aquellos que requieren capacidad para distribuir el trabajo y vigilar que se realice conforme a los procedimientos señalados. B. Ejemplos: jefes de oficina, supervisores, etc. Cuarto grado. Puestos técnicos. A. Suponen cierto carácter creativo e iniciativa personal. B. Ejemplos: ingenieros, abogados, agente de ventas, etc. Puestos que, si quinto grado. Puestos ejecutivos. A. Los que tienen a su cargo el manejo de departamentos, considerando esta actividad en su acepción más amplia. B. Ejemplos: gerente de línea, asistente del gerente, etc. Sexto grado. Puestos administrativos. A. Aquellos que entrañan gran responsabilidad, sea por lo elevado y genérico del control que ejercen, o por la influencia de las funciones que dirigen. B. Ejemplos: gerente divisional, gerente distrital de ventas, contador jefe, gerente de compras, etc. Séptimo grado.
Puestos directivos. A. Aquellos en los que reside la dirección general de la empresa, y por quienes se establecen las políticas que ésta ha de seguir. B. Ejemplo. Miembros de la junta directiva. 138. El método de alineamiento. Este método ordena los puestos de una empresa, valiéndose del promedio de series de orden, formadas por cada uno de los miembros de un comité de evaluación, respecto de los puestos básicos. Integración del comité. En todo método de evaluación es deseable, en principio, porque permite recoger puntos de vista distintos y complementarios. También lo es, porque pueden corregirse, o al menos reducirse, muchos errores. Sirve además para que puedan intervenir los trabajadores. La mejor integración de un comité evaluador es quizá la de 6 miembros, 2 supervisores, 2 representantes de los trabajadores, un miembro del departamento de personal y un técnico asesor. Tratándose del método de alineamiento, la formación del comité es indispensable, ya que en él lo esencial es combinar la opinión de diversos evaluadores sobre el orden de los puestos, para obtener un valor promedio más cercano a la realidad. El escoger unos puestos tipo o base, en este método, permite que cuando se ha realizado el procedimiento, la posición de los mismos va a facilitar la fijación de los demás. Se inicia escogiendo el más bajo de los que se pretende evaluar y uno de los más altos. Es importante que la selección se realice sobre puestos de trabajo que tengan una distancia parecida entre ellos en su salario. El número de puestos tipo es aconsejable, depende del tamaño de la empresa, nunca debe ser mayor al 20% del total de puestos de la organización, ya que se perderían las finalidades buscadas al usarlos. Formación de las series. Los miembros del comité deberán ordenar los puestos, según su criterio, en orden de importancia, de mayor a menor, de acuerdo al salario que según ellos deba pagarse. Al momento de ordenar los puestos, se debe entregar a cada miembro del comité una serie de tarjetas donde se encuentre la descripción de los cargos que se van a ordenar. Los miembros del comité ordenarán las tarjetas, iniciando con el primero y el último. Esto sirve de base para elegir seguidamente el segundo y el penúltimo y así sucesivamente. Combinación y promedio. Cuando las tarjetas han sido ordenadas, el jefe del comité pregunta a cada miembro por el ordenamiento realizado y lo registra en una tabla especial. Seguidamente se procede a sacar el promedio, realizando una suma de los números obtenidos y dividiendo el total obtenido, cuyo total se anota en la columna respectiva. 139. Se hace importante que si en el equipo de evaluadores existe una discrepancia alta con respecto de algún puesto, es conveniente no realizar la promediación y realizar una observación del puesto hasta obtener un acuerdo. El ordenamiento. De manera semejante a la anterior, cuando se tienen los promedios, se adiciona una columna donde se consignan los salarios que se están pagando actualmente. Se debe marcar con un asterisco los puestos que al ordenarlos presenten diferencias en los salarios con respecto del orden obtenido y que deberán ser ajustados. La operación podría repetirse en días diferentes con la finalidad de aseverar el ordenamiento. En algunos casos, las empresas nombran otro comité para validar el alineamiento. El ajuste de salarios. Cuando la serie presenta diferencias salariales en el orden establecido, estos valores deberán ser ajustados. Si el sindicato se encuentra presente, el proceso de ajuste y negociación se hará con ellos para resolverle problema. En el ejemplo que se coloca a continuación, deben ser ajustados los puestos y sueldos de la encargada de departamento y la cajera. 1 RS primer representante del sindicato, 2 RS segundo representante del sindicato, 1 RE primer representante de la empresa, 2 RE segundo representante de la empresa anal. Analista. RDP representante de personal. Promedios. Clasificación de los otros puestos. Los restantes puestos que quedan por evaluar, se comparan con los puestos base y se les determina su posición dentro del listado realizado. Por ejemplo, si se tratará de evaluar el puesto de ascensorista, el comité podría determinar que el rango donde se ubicaría podría ser entre el empacador y el almacenista, de allí que su salario podría negociarse entre $400,000 y $500,000 pesos mensuales. Las principales ventajas de este método son: la apreciación de los trabajadores es de manera rápida y fácil, presenta seguridad porque parte de la realidad, al partir de una apreciación representada por los promedios. 140. Tiene mayor utilidad en empresas pequeñas. Las desventajas que presenta son: el puesto es analizado desde su conjunto sin tener en cuenta cómo está integrado. La falta de elementos técnicos hace que sea bastante subjetivo el distanciamiento que se puede presentar entre los puestos. Con relación al salario, puede encontrarse en desacuerdo con las relaciones que realmente debieran existir. Lección 23. El método de evaluación por puntos. De todos los métodos en uso, el que ha logrado mayor aceptación, es indiscutiblemente el de la evaluación por puntos, debiéndose esto a su carácter técnico y a la relativa sencillez de su aplicación. El método de evaluación por puntos es también el que mejor permite cambios accidentales que lo adapten a las circunstancias particulares de cada empresa. Pero eso mismo hace que existan numerosos planes de evaluación por puntos que, si bien coinciden en lo esencial, difieren en modalidades secundarias. Se caracteriza diciendo que consiste en ordenar los puestos de una empresa, asignando cierto número de unidades de valor, llamadas puntos, a cada uno de los factores que los forman. Si bien siempre es útil la integración de un comité evaluador, método no es esencial, como en el de alineamiento, por no descansar en la promediación de opiniones. Con todo, prácticamente siempre se forma dicho comité. Tampoco la determinación de puestos tipo es estrictamente necesaria en el presente caso, porque en él, los puestos pueden evaluarse en cualquier orden, e independientemente entre sí. Sin embargo, como proceder de lo sencillo a lo complicado es conveniente en todo método, sobre todo en el trazo de la línea de salarios, el partir de una evaluación de puestos tipo hacia todos los demás, sirve como una base firmemente establecida, que permite arreglar cualquier discusión o desacuerdo posteriores, y facilita el trazado de la línea de salarios. Determinación de factores. En este aspecto deben distinguirse los cosas diversas. A. Los requisitos que deben llenar esos factores, y B. C. El procedimiento para encontrarlos y escogerlos. 1.
Objetividad. Por el concepto mismo de la evaluación de puestos, los factores que se usen deben referirse a los requisitos mínimos que el puesto exige para poder ocuparlo, prescindiendo de la persona o personas concretas que se hallen en él. Así, los factores riesgos del puesto, complejidad del puesto, etc., son propios para la evaluación. Los factores lealtad del trabajador, cooperación, puntualidad, etc., no 141, son aptos para aquella, porque se refieren al desempeño concreto que tenga la persona que ocupa el puesto. Hay factores como responsabilidad en discreción, que serán, o no, propios para la evaluación, según la definición que se les dé. Si se refieren a la responsabilidad que el puesto exige que se asuma al ocuparlo, serán de evaluación. Si se trata de la responsabilidad concreta que ha mostrado una persona en un periodo determinado, será propia de la calificación de méritos. Los factores que deban escogerse dependen, indudablemente, de la naturaleza, importancia y condiciones de cada empresa, y aun de los tipos de trabajo predominantes. Así, por ejemplo, factores que apenas si tienen influencia en puestos de oficina, como son las condiciones de trabajo y los riesgos, son preponderantes en labores de taller. En cambio, factores como la habilidad y sus especies, casi no influyen en los puestos de peón, estibador, etc. 2. Discriminación. Esta característica supone que lo que el factor define, debe darse en todos los puestos en distinto grado, para poder diferenciar su valor, en relación con dicho factor. Factores como costo de la vida, cooperación mínima requerida, etc., por requerirse en todos los puestos, no permiten que algunos de ellos obtengan un grado mayor y un número de puntos también superior en razón a dicho factor. 3. Totalidad. Esto implica que los factores que se usen en la evaluación sean tales, que puedan aplicarse a todos los puestos comprendidos dentro de su ámbito. La razón es obvia. De no ser así, la medida no sería común. Lo anterior nos conduce al problema difícil de si debe hacerse una sola escala para toda la empresa, o bien varias escalas distintas, por ejemplo, una para trabajadores manuales, otra para trabajadores de oficina, otra para supervisores, otra para altos ejecutivos, etc. De suyo, cuando los factores varían mucho de un grupo a otro, es obvio que deben usarse escalas diversas, aunque éstas se traten de coordinar, en lo posible, en la gráfica final de salarios. En muchas ocasiones se ha usado de un medio que, con algunas limitaciones, permite reunir dos grupos de puestos que tienen muchos factores comunes, y solo difieren en uno o dos, por ejemplo, oficinistas y supervisores. En este supuesto, el factor responsabilidad en supervisión, por ejemplo, se considera con un primer grado que se define. No ejerce ninguna supervisión. El segundo grado será ya. Supervisa el trabajo de una o dos personas, y así sucesivamente. De hecho, se ha regulado a todos los puestos que comprende la evaluación, un cierto número de puntos los del primer grado, lo cual no tiene una trascendencia mayor, ya que a todos se les dan igualmente, y lo importante en esta técnica no es el número de puntos, sino la relación entre estos. La evaluación comenzará en realidad en este caso para los supervisores, a partir del segundo grado. 4. Necesidad. Este criterio implica que el número de factores que debe usarse, no debe ser, ni más del necesario, ni menos del indispensable, o sea, que debe buscarse 142. Un número y una articulación de los factores, adecuada a cada tipo de escala. Lo anterior nos lleva a tratar de señalar el número de factores que deben usarse. Siendo 4 los factores genéricos: capacidad, esfuerzo, responsabilidad y condiciones de trabajo. Es obvio que el número mínimo será de 4. Pero, de hecho, alguno o varios de estos será necesario dividirlos en 2 o más, por lo que lo más frecuente es que se empleen de 8 a 15 factores, como número más ordinario. Un número reducido de factores no permite una discriminación, ni, por lo mismo, una evaluación adecuada. Un número excesivamente grande de factores solo aumenta la complejidad, pero como lo han demostrado interesantes estudios realizados en los Estados Unidos, prácticamente no mejora ya la precisión. Como una orientación, se presentan algunas subdivisiones utilizadas por expertos en el tema, que se usan ampliamente, añadiendo una de tipo estándar. Esta tabla puede servir de punto de partida para seleccionar factores específicos. Factor es Krebs-Bengewer estándar. Habilidad D 1. Instrucción 2. Experiencia 3. Iniciativa 1. Mental 2. Manual 1. Mental 2. Manual 1. Mental 2. Física. Esfuerzo O 4. Físico 5. Mental y /O. Visual 3. Físico 4. Concentración N. Mental 3. Mental 4. Físico. Response. Habilidad 6. Equipo procesos 7. Materiales O. Productos 8. Seguridad de otros 9. Trabajo de otros 4. Response. Habilidad 5. Responsabilidad 5. En personas 6. En objetos. Materiales. Con D. Trabajo 10. Condiciones del trabajo 11. Riesgos inevitables 5. Condiciones físicas del trabajo 7. Condiciones del trabajo 7. Riesgos 8. Molestias 5. Diferenciación. Los factores no deben superponerse, ni total ni parcialmente, porque de hecho aumentaría la puntuación de aquellos puestos que los tuvieran en alto grado, porque recibirían doble o triple puntos por el mismo concepto, y se reduciría el valor de aquellos que no lo poseen o lo tienen en grado inferior. Aun cuando esa diferenciación no puede conocerse, sino cuando cada factor ha sido 143. Definido, es evidente que factores como responsabilidad en discreción y sigilo, o bien riesgos profesionales y accidentes de trabajo, estarían repitiendo bajo distintas palabras el mismo factor, con los resultados arriba señalados.
Establecimiento de grados en los factores. Estos grados son criterios que sirven para diferenciar los distintos niveles en que un mismo factor puede presentarse en los distintos puestos. Así, por ejemplo, el factor conocimientos puede comprender estos grados en determinada empresa. Primero, saber leer, escribir y contar. Segundo, educación primaria. Tercero, educación secundaria. 4. Bachillerato o carrera corta. Quinto, grado universitario. El número de grados que se fijará a un factor depende de las características de los puestos que se han de evaluar, pero en ningún caso es conveniente multiplicar grados innecesariamente. Es frecuente señalar de 4 a 8 grados en empresas de magnitud y complejidad ordinaria. No es tampoco necesario que el número de grados sea igual respecto de todos los factores. En ocasiones, se fijan números distintos para cada factor. Así, por ejemplo, puede suceder que, por razón de educación se fijen 5 grados, por experiencia, 4, por iniciativa o ingenio, 5, etc. Parece de suyo más aconsejable que, en cuanto sea posible, el número de grados guarde para todos los factores alguna uniformidad. Definición de factores y sus grados. La determinación precisa y clara del concepto de cada factor y de sus grados es esencial en el método de puntos. No se trata de formular definiciones técnicas ni elevadas, sino de una explicación precisa y clara. Deben evitarse las palabras ambiguas y genéricas. Ponderación de factores. Uno de los pasos más importantes en este método es la ponderación de los factores, esto es, la asignación que se hace a cada uno de ellos de un determinado valor, que técnicamente se conoce como peso, a fin de establecer su importancia relativa y su influjo en el valor de los puestos. Es evidente que no todos los factores tienen igual importancia en las labores de una empresa. Así, en una oficina, el factor conocimientos es mucho más importante que el factor riesgos. La ponderación de factores establece qué relación existe entre la importancia de los que se usan en una evaluación. Se entiende por peso, la importancia que un factor de trabajo tiene en relación con los demás de una empresa, expresada en porcentaje. A. Importancia relativa de un factor. No se trata de la importancia que en absoluto 144 pueda tener una característica de trabajo en las labores, sino de la relación que guarde, comparada con la importancia de las demás características. Así, en el ejemplo citado arriba, los conocimientos tendrían mayor peso que los riesgos. Pesan, pues, más que estos. B. En una empresa. El peso o importancia que se asigne a un factor sobre los demás, vale exclusivamente para una empresa, y puede ser distinto en otras. C. Expresada en porcentaje. Como un medio para expresar numéricamente la importancia relativa o peso, se considera como si todos los factores usados en la evaluación tuvieran juntos un valor de 100, a fin de asignar a cada uno cierto número de las unidades de esa centena. Por ejemplo, al factores límites de pesos promedio factor responsabilidad, 20%, al factor condiciones de trabajo, 15%, al factor habilidad, 50%, y al factor esfuerzo, 15%. 1. Habilidad desde 27,8% hasta 2. Esfuerzo desde 4,7% hasta 3. Responsabilidad desde 4,4% hasta 35%. 4. Condiciones de trabajo desde 0% hasta. Se han hecho numerosas comparaciones entre los pesos que en las diversas evaluaciones se asignan a un mismo factor. De acuerdo con una investigación realizada por la National Industrial Conference Board en un gran número de planes de evaluación, los pesos de los 4 factores genéricos varían en los Estados Unidos del siguiente modo. Excluyendo aquellas pocas empresas que, por condiciones excepcionales, tienen pesos muy altos o muy bajos, se obtiene el siguiente cuadro en que aparecen también los pesos promedio. 1. Habilidad desde 40% hasta 50%. 2. Esfuerzo desde 10% hasta 15%. 3. Responsabilidad desde 20% hasta 25%. 4. Condiciones de trabajo desde 10% hasta 11%. No hay fórmula matemática ni regla indiscutible para establecer el peso de los factores. La seguridad debe confiarse al juicio humano que da la práctica, a las experiencias anteriores. Algunas pautas son: 1. Antes de ponderar, se debe precisar cuáles van a ser los límites a que va a extenderse la evaluación, porque de los puestos que comprenda, dependerá la ponderación que se haga de los factores empleados. 2. Para tener una idea más clara de la extensión y límites de la evaluación, y a fin de apreciar correctamente los pesos que se fijen, convendrá leer las descripciones 145 de los puestos tipo, y ponerse de acuerdo sobre cualquier discrepancia que exista sobre su contenido. 3. No parece aconsejable hacer una ponderación totalmente nueva y desusada, ni tampoco copiar, sin otra investigación, la empleada en otros planes. Si se cuenta con el ejemplo de alguna empresa similar a la que se trata de evaluar, será muy útil partir de la ponderación que aquella haya usado, buscando qué puntos de contacto y de discrepancia existen entre ambas, a fin de adoptar unos pesos y modificar otros. 4. Conviene partir de lo genérico a lo específico, es decir, hay que ponderar primero los factores mayores: fiabilidad, esfuerzo, responsabilidad y condiciones de trabajo, y cuando el peso de estos se encuentre firmemente establecido, subdividirlo en forma conveniente entre los factores menores que cada uno comprenda. Como reglas prácticas sobre la forma de ponderar, pueden darse las siguientes. A. Se realiza primero la ponderación de los 4 factores genéricos: habilidad, esfuerzo, responsabilidad y condiciones de trabajo. Para esto, conviene hacer previamente su alineamiento, en base a las tarjetas con los nombres y definiciones de los 4 factores, registrando de manera especial el orden de importancia que cada miembro del comité les ha dado. Cuando se hayan ajustado las posibles diferencias presentadas, se procede a: B. Fijar el peso a cada uno de los factores, de acuerdo con el orden de importancia que hayan presentado.
C. Cuando se han ajustado las diferencias o se ha promediado las opiniones al respecto de los pesos de los 4 factores genéricos, se procede a realizar la ponderación de los factores específicos contenidos en cada uno de ellos, siguiendo un procedimiento análogo, es decir, se reparte el peso, por ejemplo, de 40% que le haya tocado habilidad, entre sus factores específicos, tales como conocimientos, experiencia y criterio. Para esto se sigue un procedimiento análogo al descrito. Se hace lo mismo con todos y cada uno de los factores hasta obtener la ponderación de todos. D. La ponderación resultante, y las propuestas por los miembros del comité, que se consideren más útiles, se ensayan en la gráfica de salarios que se presenta a continuación, con los puestos tipo, hasta obtener la línea de sueldos más consistente. 5. Antes de establecer un peso, deben oírse las opiniones y proposiciones de cada uno de los miembros del comité evaluador. En caso de discrepancia debe procurarse la discusión que conduzca a unificar los criterios. Cuando se logra la unidad se ponderan los resultados. 6. No debe perderse de vista que se trata de establecer valores relativos, es decir, por comparación con los demás, y que esos pesos toman en cuenta exclusivamente las circunstancias de la empresa, y no lo que ocurra en otras. 7. Debe procurarse que los pesos queden representados por números enteros y nunca por fraccionarios, para evitar complicaciones. 146. 8. Al terminar la ponderación, conviene observar el resultado que producen en 2 o 3 puestos, altos, bajos e intermedios, a manera de ensayo. Factores. Peso en por ciento. Primer grado, segundo grado, tercer grado, cuarto grado, quinto grado. Habilidad. Educación 14%, 14, 28, 42, 56, 70. Experiencia 22%, 22, 44, 66, 88, 110. Iniciativa o ingenio 14%, 14, 28, 42, 56, 70. Esfuerzo físico 10%, 10, 20, 30, 40, 50. Mental y barra o visual 5%, 5, 10, 15, 20, 25. Asignación de puntos a los grados, con el objeto de diferenciar el valor de los grados de cada factor, de dar mayor amplitud al juicio de los evaluadores y más flexibilidad a la evaluación, se usa de los puntos. Se entiende por punto, una unidad sin valor absoluto, y arbitrariamente elegida, que sirve para medir con mayor precisión la importancia relativa de los puestos. A. Una unidad sin valor absoluto. No debe pensarse que el punto tenga valor real alguno. Sirve tan solo para medir la importancia relativa de los puestos. Al decir que tal puesto tiene más puntos que otro, queremos decir vale más, y en qué proporción vale más. Mucho menos debe pensarse que el punto tenga un valor monetario, y aún se recomienda que el número de puntos de un puesto sea distinto al salario del trabajador que lo ocupa, para evitar que puedan confundirse o influirse. B. Arbitrariamente elegido. El número de puntos que se asignen a cada factor, y el que corresponda a cada puesto, pueden variar de una empresa a otra, puesto que podemos diseñar a nuestra voluntad el número total de puntos del sistema, los cuales se distribuyen entre los factores del mismo, y sus grados. C. Para medir con mayor precisión la importancia relativa de los puestos. El fin de los puntos es el mismo que el de los pesos, solo que permiten dar el distinto valor de cada grado y, por ser en número más grande, casi siempre múltiplo de los pesos, permiten también un mayor afinamiento del juicio de valoración. El señalamiento de puntos a los factores y sus grados varía de acuerdo con el sistema de progresión que se adopte: aritmética, geométrica o irregular. A. La distribución de puntos en progresión aritmética. Sabido es que esta progresión 147 se obtiene sumando a un número, sucesivamente, una misma cantidad. De ordinario, la cantidad que se suma, por razón, es el mismo peso. En la distribución de puntos por este método, los pesos sirven como puntos para el primer grado. El segundo, se obtiene multiplicando por 2 estos pesos. El tercero, multiplicándolos por 3, y así sucesivamente. B. La distribución de puntos en progresión geométrica. Este sistema, mucho más complicado, tiene aceptación principalmente en aquellos planes que evalúan puestos de oficina o de supervisión, porque se afirma que el ascenso de las cualidades requeridas es mucho más rápido, y solo puede ser representado por la progresión geométrica. Se objeta, en contra, la complicación de este método, el elevado número de puntos que supone, y se afirma que, de ordinario, el aumento en las cualidades necesarias no excede en los grados más altos de 6 veces las que se requieren en los grados bajos. Para establecer el número de puntos que corresponden a cada grado de un factor, debe aplicarse la fórmula del último término de una progresión geométrica. Como es de conocimiento, este último se obtiene multiplicando el primero, por la razón elevada a una potencia igual al número de términos que haya antes de que se busca, menos 1. N1. L igualar. Es usual tomar como primer término en cada factor, el mismo peso. La razón usada es casi siempre 2. De hecho, podría ser un número inferior a 2, 1, 5, 1, 8, etc., pero, obviamente, nunca inferior a 1. No se usan razones superiores a 2. Para obtener el número de puntos en cada grado, bastará aplicar la fórmula anterior. En la práctica el primer término será siempre el peso del factor y la razón 2, se explicará cómo se puede sacar prácticamente y en forma fácil, el número, de puntos para cada grado, respecto de un factor concreto. Primer grado. Se multiplica el peso por 2. 2 do. Grado. Se multiplica el peso por 3. Tercer grado. Se multiplica el peso por 8. El número total de puntos para los factores de un mismo grado, se obtiene multiplicando por 100 el coeficiente que corresponda, según la tabla anterior.
El 148. Número total de puntos usado en el plan, es el total mismo del grado máximo. Existe otro sistema para distribuir puntos en progresión geométrica, cuando se desea que la amplitud de puntos entre el primero y el último grado, o coeficiente de amplitud, sea igual en todos los factores, y el número de grados es distinto. En este supuesto, en realidad da el primero y el último término de una progresión geométrica, y se tiene que buscar la razón. La fórmula de esta, deducida de la arriba indicada, será: este procedimiento solo debe usarse cuando la diferencia en el número de grados no es muy grande, pues el uso de razones muy distintas en cada factor puede afectar en forma importante la consistencia de la estructura de salarios R. L igual último término. A igual primer término. R igual razón. N igual número de términos de la progresión. C, la distribución de puntos en forma irregular. Tiene la ventaja de que permite retratar mejor las diferencias existentes entre grados, pero deja mayor amplitud al criterio subjetivo en la fija de la medida que ha de usarse para valorar los puestos. En este sistema se determina primero el número total de puntos que se usarán en el plan, que es el mismo que corresponde al total de los que se dan a los factores en su grado máximo. Para obtener estos puntos, el medio más fácil y apropiado consiste en fijar un coeficiente de amplitud, con el mencionado en el segundo supuesto de progresión geométrica acabado de citar, el que se escogerá de acuerdo con la extensión y complejidad de la empresa y la amplitud de criterio que se quiera dar a los valuadores. Este coeficiente será por 4, 5 o 6, según que se quiera cuadruplicar, quintuplicar o sextuplicar el número de puntos del primer grado, en el máximo. Se multiplican entonces los pesos por ese coeficiente, con que se obtiene el número de puntos que corresponden a cada factor en su grado máximo. Una vez obtenidos los puntos que correspondan al grado máximo de cada factor, se señalan por apreciación, y teniendo en cuenta las definiciones de los grados, los puntos que correspondan a cada uno de estos. Suponiendo, por ejemplo, que a los 4 factores mayores se les asignan estos pesos: habilidad, 50%, esfuerzo, 15%, responsabilidad 25%, condiciones de trabajo, 10%. Si se adopta un coeficiente de amplitud igual a 5 y 4 grados por cada factor, resultarían los siguientes máximos de puntos, cuya distribución, hecha por 149. Apreciación, podrá ser la que sigue. En los planes de evaluación que adoptan un número desigual de grados, este sistema de distribuir los puntos puede tener especial importancia. Factores pesos: cuarto grado, tercer grado, segundo grado, primer grado. Habilidad 50% por 5, igual 250, 190, 125, 50. Esfuerzo 15% por 5, igual 75, 50, 30, 15. Responsabilidad 25% por 5, igual 125, 90, 35, 25. Condiciones de trabajo, 10% por 5, igual 50, 30, 20, 10. Total de pesos y de puntos, 100% por 5, igual. Formación de la escala para evaluar. Con los elementos obtenidos hasta esta etapa, definición de factores y de grados, y puntos que corresponden a cada uno, se forma lo que se conoce con el nombre de escala de evaluación, llamado también a veces manual de evaluación, y que no es sino una relación escrita y ordenada de todos estos elementos. La escala de evaluación constituye el instrumento con el que los miembros del comité determinarán, dentro de un margen de criterio, el valor de cada uno de los factores, y, por medio de ellos, el de los puestos. Evaluación de los puestos de trabajo. El paso en que propiamente se realiza la evaluación por puntos, es aquel que consiste en comparar los datos que se contienen en las especificaciones de puestos, previamente elaboradas, con las definiciones de grados y factores que se contienen en la escala de evaluación. Por medio de esta comparación se determina en cuál de los grados del factor se encuentra el puesto que se está evaluando. Así, en el ejemplo aducido al final, en el caso del fresador, vemos que sus requisitos, por cuanto hace a responsabilidad de material o productos, están comprendidos en el tercer grado del mismo factor, de acuerdo con las definiciones que se contienen en la escala de evaluación. Determinando en qué grado del factor se encuentra el puesto, aplicamos a dicho factor el número de puntos que le corresponden. En forma semejante, se va haciendo la comparación respecto de todos los factores que integran el puesto, y asignando a cada uno el número de puntos respectivo. Cuando a todos los factores se les han señalado sus puntos, se obtiene la suma total que corresponde al puesto. Una vez que se han evaluado los distintos puestos, se comprende fácilmente que el número total de puntos que a cada uno haya correspondido, indicará el orden de categoría en que deben colocarse. Antes de aplicar la evaluación de puestos haciendo modificaciones en los salarios, conviene revisarla, ya que si sus resultados 150 fueran incorrectos, producirían efectos contrarios a los que con ella se buscan. Uno de los métodos para hacer esta revisión es el que se conoce como comprobación factor a factor. Como su nombre lo indica, consiste en comparar en cada departamento todos los puestos que hayan recibido el mismo grado respecto de un factor. Por este método, se pueden observar en muchas ocasiones errores que, de otro modo, sería difícil percibir. Para esto se utiliza una hoja de sumario, como la que se muestra a continuación. 151. 152. Corrección de los salarios. La consecuencia inmediata y natural de todo ordenamiento técnico de puestos, es la comparación del mismo con los salarios que se está pagando, a fin de procurar que se corrijan los defectos o injusticias existentes. A reserva de tratar de las correcciones generales de la estructura de salarios, al hablar de la encuesta de salarios, nos referiremos a aquellos casos en que algunos puestos se encontraren fuera del nivel correcto. Si los puestos tienen un salario muy bajo, la gerencia debe convencerse de que gana más elevándolos a su nivel correcto, que con ahorro de una diferencia de sueldos que siempre producirá descontento y dificultades.
En muchas ocasiones, lo que se paga de más, se compensa al evitar los gastos de una rotación excesiva, al lograr cooperación del personal, etc. Si son muy altos, el trabajador y el sindicato difícilmente admitirán que los salarios sean bajados. En tal supuesto, convendrá colocarlos en su nivel correcto cuando el puesto quede vacante, o bien al hacer aumentos generales en la próxima revisión de contrato colectivo, o combinando varios puestos, para elevar sus requisitos de especificación. Debe advertirse que no siempre puede obtenerse desde luego corrección inmediata y total. Pero, aún sin ella, el resultado de la evaluación de puestos es un índice que muestra la tendencia que adoptar la empresa para subir determinados salarios y reducir otros. Gráfica de salarios. Sus finalidades. Sirve, en primer lugar, para conocer en forma clara y objetiva la estructura de los salarios que se pagan en una empresa. Así, puede hacer notar la irregularidad en la distribución de las retribuciones que se pagan. Puede indicar que su crecimiento es muy lento, o por el contrario, muy rápido. Los desequilibrios entre la remuneración del personal sindicalizado y el de confianza. Que ciertos departamentos tienen sueldos muy elevados, etc. Todo esto sirve de indicador para que se formulen medidas generales o políticas apropiadas sobre salarios. Por ejemplo, buscar la nivelación de ciertos sueldos, tender en general a elevar la remuneración de ciertos trabajos, o por el contrario, a reducir su crecimiento. No quiere decir esto que desde el momento en que conoce el mal pueda remediarse, pero el conocerlo, de algún modo dirige ya a buscar la solución oportuna. 153. Pero su objeto más sobresaliente es quizá el de facilitar directamente la corrección de los salarios, indicando el monto que cada uno debe tener, de acuerdo con el valor relativo de los puestos. ¿Cómo se formula y utiliza? El principio en el que se funda la gráfica de salarios es el de las coordenadas rectangulares. Estas consisten en dos líneas perpendiculares graduadas, que representan los valores relacionados entre sí, con el fin de fijar, por medio de marcas colocadas dentro de ellas, la combinación de esos valores. En la línea horizontal, o eje de las abscisas, se colocan los puntos que abarca la evaluación, y en la vertical, o eje de las ordenadas, la gama de salarios en la empresa. Para representar gráficamente la situación de un puesto y su salario, se coloca una marca en la intersección de las perpendiculares que se levantan en ambos ejes, desde los lugares que indican los puntos y el salario de ese puesto. El conjunto de marcas representa la situación que guardan entre sí los puestos de la empresa y recibe el nombre de diagrama de dispersión. La línea de salarios. Fácilmente se comprende que, si existiera una relación correcta entre el crecimiento de valores de importancia de los puestos y los aumentos de salarios, las marcas que representan los puestos seguirían una línea regular. Esto nos lleva a trazar una línea que ocupe la posición ideal o teórica en que debieran estar colocados. Esta línea se obtendría con la mayor precisión posible si la hiciéramos pasar por entre los puntos que representan los puestos, de modo que la suma de las distancias de los que queden arriba de ella fuera igual a la suma de las distancias de los que se encuentran abajo de la misma. Esta condición se encuentra matemáticamente por el llamado sistema de los mínimos cuadrados, cuya fórmula puede encontrarse en cualquier texto de estadística. En la práctica, dadas las dificultades que representa obtener esa recta por medios matemáticos, y tomando en consideración que la evaluación es solo un índice general, suele emplearse una recta llamada por inspección, la que se traza procurando seguir la dirección marcada por los mismos puntos, de modo que quede colocada entre ellos, satisfaciendo la condición señalada en el párrafo anterior. 154. El ajuste de los salarios. Para encontrar el salario que corresponde a cada puesto, debe bajarse la perpendicular de los puntos que están colocados sobre la línea, hasta el nivel de esta, o bien subirla de los que se encuentren debajo de ella. El pie de cada perpendicular sobre la línea de salarios, indicará, por medio de su ordenada, esto es, por el número que en la vertical de la izquierda corresponde a ese punto, el salario correcto para ese puesto. Líneas límite. El ajuste exacto de salarios es muy difícil de lograr. Para permitir una mayor flexibilidad en su fijación, se usan de ordinario líneas límite, colocadas a ambos lados de la línea de salarios. Por medio de ellas, para el número de puntos que corresponda a un puesto, pueden asignarse diversos salarios, que van desde el nivel marcado por el límite inferior, hasta el que corresponde al límite superior, dentro de la misma vertical. Estas líneas sirven por ello para que, en vez de que para cada puesto solo se fije un salario, puedan aplicársele varios. Así sucede, por ejemplo, cuando para fijar la remuneración, se toma en cuenta la antigüedad o los méritos del trabajador, cuando se establecen sistemas de incentivos, o cuando simplemente se desea tener un margen para discutir la remuneración. Las líneas límite pueden ser de dos clases distintas. La primera está constituida por los límites constantes, que son aquellos en que existen los mismos márgenes monetarios en todos los niveles de salarios. Los límites variables, por el contrario, crecen en su amplitud simultáneamente con el aumento de importancia de los puestos, conservando un porcentaje constante. Clases de salarios. ¿Qué son? Si se aplicaran con rigor todos los principios y reglas de la evaluación de puestos, a cada número de puntos debería corresponder un solo salario. Ya se ha visto que, para darle flexibilidad y permitir la apreciación del influjo del factor eficiencia, se fijan líneas límites y en vez de una sola amplitud vertical, la de los salarios, se deja otra amplitud horizontal, la de puntos, se da nacimiento al concepto de clases de salarios, llamadas por otros grados de salarios. Estas clases implican, por lo tanto, que se fije, no un salario para cada número de 155 puntos, sino una gama de salarios para una gama de puntos. Así, por ejemplo, si se dice, para todos los puestos que caigan entre 150 y 170 puntos, los salarios podrán ser de $1.500 a $1.500, esta doble amplitud reflejada en la gráfica de salarios en un cuadro forma una clase de salarios. Las clases de salarios, más que un valor rigurosamente técnico, en realidad representan hacer concesiones a todo el procedimiento anterior, tanto en cuanto a puntos como a salarios, tienen un valor y utilidad práctica, pero nada despreciables. En vez de tener que manejar cientos de puestos y cientos de salarios, se manejaría solo 15 clases, por ejemplo.
Y todos los salarios que cayeran dentro de la amplitud de puntos tendrían la misma flexibilidad de salarios. Las clases de salarios se conforman de tres elementos. 1. Amplitud de puntos que debe comprender cada clase. 2. Amplitud de sueldos que debe abarcar cada clase. 3. Superposición entre una clase y otra. La superposición es indispensable. En primer lugar, de no existir se podrían formar muy pocas clases, ya que rápidamente se agotaría la amplitud vertical de sueldos en la gráfica. En segundo lugar, permite combinar los puestos que se encuentran en la parte superior de cada clase con los que se hallan en la parte inferior de la siguiente, favoreciendo así una mayor ductibilidad para transferencias temporales, problemas de antigüedad, etc. Puede establecerse que la amplitud de las clases en puntos, salarios y superposición sea igual en todas, o, lo que es más frecuente, que dicha amplitud sea creciente conforme las clases van siendo más altas en categoría y salarios. Para determinar en concreto el número de clases, su amplitud en puntos, su amplitud en salarios, y su superposición, tienen que tomarse como base dos elementos. A. Las políticas que la empresa quiere fijar al respecto, y B. Las líneas límite trazadas en la gráfica de salarios. Con base en estos dos elementos, tienen que hacerse diversos ensayos en la misma gráfica para lograr que los rectángulos, que representan cada clase, se adapten lo mejor posible a las líneas, dentro de las políticas fijadas por la empresa. Ejercicio de una escala para la evaluación de puestos. Conocimientos necesarios. Grado. Puntos. Este factor aprecia los conocimientos, generales y especializados, necesarios para desempeñar los trabajos en la empresa. 156. Primero. Saber leer, escribir, las operaciones aritméticas básicas. 15 segundo. Haber terminado la instrucción básica primaria, o su equivalente en conocimientos. 30. Tercero. Instrucción primaria, más conocimientos elementales de dibujo lineal y manejo de instrumentos simples como calibres, escalas, etc. 45 cuarto. Instrucción primaria, más conocimientos especiales sobre dibujo lineal y constructivo, matemáticas de taller, álgebra, geometría y trigonometría, y manejo de todos los instrumentos usados en la fábrica. 60 grado puntos. Adiestramiento requerido. Tiempo normalmente necesario para que, quien posea la instrucción correspondiente, adquiera la destreza necesaria para realizar con eficiencia su trabajo, criterio e iniciativa. Amplitud con que se requiere ejercitar el propio juicio para tomar por sí mismo decisiones sobre el trabajo, o modificar situaciones y sistemas. Primero. Requiere solamente habilidad para ejecutar exactamente las órdenes recibidas. 15. Segundo. Requiere cierta interpretación de las órdenes recibidas al aplicarlas, e iniciativa para resolver eventualmente problemas muy sencillos que se presenten en el trabajo. 30. Tercero. Requiere criterio e iniciativa para resolver constantemente, 50% o más, problemas sencillos que se presenten en el puesto. 45 cuarto. Requiere criterio e iniciativa para resolver constantemente problemas difíciles y de trascendencia. 60. Esfuerzo físico. Primero. Esfuerzo mínimo desarrollado por trabajadores especializados que operan máquinas totalmente automáticas. 14. Segundo. Varias veces al día esfuerzo mediano, 10 kilogramos promedio, pero de corta duración, semejante al que emplean los operadores de máquinas semiautomáticas. 28. Tercero. Constante esfuerzo físico mediano, como el requerido para terminar y armar las piezas de las máquinas. 42 cuarto. Constante aplicación de gran esfuerzo físico. 56 esfuerzo mental y barra o visual. Intensidad y, principalmente, continuidad de la concentración mental que se requiere. 157. Primero. Atención normal que debe ponerse en todo trabajo. 6 segundo. Atención intensa y sostenida solo durante periodos cortos. El resto del tiempo solo exige atención refleja normal. 12 tercero. Requiere atención intensa en forma regular, pero intermitente. 18 cuarto. Atención intensa, constante y sostenida. 24 responsabilidad de maquinaria y equipo. Monto probable del daño que, a pesar de un cuidado normal, puede causarse a la maquinaria y a sus partes, al instrumental, mobiliario, etc., aunque de hecho no se cause. Primero. El daño en la maquinaria, instrumental y equipo es muy improbable. Su monto, normalmente no excedería en un año a $100.000. 10 segundo. El daño en la maquinaria, instrumental y equipo es poco probable. Su monto normalmente no excedería en un año de $100.000. 20 tercero. El daño en la maquinaria, instrumental y equipo es fácil de causarse. Su monto puede llegar hasta $100.000 en un año. 30 cuarto. Muy fácilmente puede causarse daño en la maquinaria, instrumental y equipo. Su monto sería bastante superior a $100 en un año. 40 responsabilidad de materiales o productos. Este factor aprecia los posibles desperdicios o pérdidas del material o los productos terminados, debidos a errores del trabajador que puedan darse aún con un cuidado normal. Este factor aprecia los posibles desperdicios o pérdidas del material o los productos terminados, debidos a errores del trabajador que puedan darse aún con un cuidado normal. Primero. El importe del material desperdiciado, deteriorado o perdido, no excedería de $100.000 al año. 6. Segundo. El importe del material desperdiciado, deteriorado o perdido, es mayor de $100.000 anuales, pero no excede de $500.000. 2. En el importe del material desperdiciado, deteriorado o perdido, es mayor de $500.000 al año, pero no excedería de $1.000. 18 cuarto. El importe del material desperdiciado, deteriorado o perdido en un año, es muy superior a $1.000.000. 24. Responsabilidad de trabajo de otros. Importancia y amplitud de la ayuda, instrucción y dirección que corresponde a un puesto sobre el trabajo de otros. Primero. Responsable solamente de su propio trabajo. 4 segundo. Dirige el trabajo de una o dos personas. 8 tercero. Dirige el trabajo de 3 a 6 obreros. 12 cuarto.
Supervisa grupos de más de 6 obreros, con jefes intermedios. 16. Ambiente y riesgos. Posibilidad de que ocurran accidentes de trabajo, aun supuestas las medidas y cuidados que deben adoptarse. Primero. Ambiente de trabajo normal. La posibilidad de que ocurra un accidente es muy eventual. 10. Segundo. A ratos se está expuesto a accidentes o molestias de menor importancia, que pueden producir incapacidades temporales no mayores de 3 días. 20. Tercero. Expuesto a accidentes que pueden producir molestias graves, o incapacidades temporales mayores de 3 días. 34. Constantemente expuesto a accidentes que pueden producir incapacidades temporales de más de 30 días, incapacidades parciales permanentes, o incapacidad total permanente. 40. Especificación de puestos para la evaluación mecánico aprendiz. Mecánico aprendiz.